Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. El encuentro anterior iniciamos la charla con Salvador de Lutri sobre Ernesto Sábato, un argentino que dedicó su vida a varias cosas, entre ellas la física, de la cual obtuvo un doctorado de una universidad argentina, pasando a estudiar luego a un instituto muy prestigioso en París como el Instituto Curie, donde trabajó en los laboratorios desarrollando técnicas de investigación. Pasó luego por Estados Unidos también, en el Instituto Técnico Massachusetts, dicen algunos de los biógrafos, y volvió a Argentina para dedicarse a la literatura, tuvo cierta militancia política, pero Salvador, lo principal por lo cual vos querés destacarlo a Ernesto Sábato a través de su obra es porque era, y lo dijiste en el programa anterior, un hombre con una visión ética muy profunda de la vida. Sí, realmente era un hombre coherente en su forma de pensar. Y lo demostró, por ejemplo, en el año 1955. Ajá. Él había sido un ferviente opositor al gobierno del general Perón, al que calificaba de tiranía. Yeah. Cuando el gobierno de Perón es desplazado por la revolución, la que se llamó Revolución Libertadora, le ofrecieron a él la dirección de un semanario que se llamaba Mundo Argentino. Y él comenzó a trabajar como director de ese semanario. Pero resulta que el gobierno militar fusiló a algunos militares que se rebelaron y había centros de tortura también. Y él en Mundo Argentino lo denunció. Condenó todo eso. Condenó todo eso, lo que hizo que tuviera que abandonarlo. Claro. Pero eso habla de la coherencia que tenía, ¿no? Incluso revalorizó también las cosas positivas que había dejado el general Perón. Quiere decir que era un hombre que trataba de ser fiel a sus propias ideas, sin importarle qué es lo que pasara, ¿no? Y justamente después que deja eso, entonces va a publicar su libro más importante, que es Sobre héroes y tumbas. Ajá. Antes había publicado El túnel. El túnel es un libro muy interesante, muy interesante. El túnel era un libro que Albert Camus lo leyó y lo recomendó a Gallimard en Francia para que lo publicara en francés. Mirá vos. ¿No? Es una novela que tiene mucha influencia de lo que yo creo, de Dostoyevsky, claro, y del existencialismo, ¿no es cierto? Es decir, surge por allí. El túnel lo publicó en el año 1948. Y la novela esa es una novela deslumbrante realmente. Y la obra la llevaron 4 años después, la llevaron al cine, en el año 1952, ¿no? Sin embargo, su gran obra va a aparecer en el año 1961, que es Sobre héroes y tumbas. Es una novela bastante extraña, pero muy coherente con las decisiones que él había tomado en su vida. Y digo muy coherente porque prácticamente son 3 novelas en una. Mirá. Por un lado cuenta la historia de Alejandra Vidal Olmos. Es una historia de amor oscuro, terrible, trágico, que está emparentado con las familias tradicionales de Argentina, tiene allí sus raíces, y entonces eso le permite dar una visión totalizadora del país y le permite también dar una visión totalizadora de lo que él entiende que es la sociedad. Ajá. Por el otro lado, mechado con esta historia, aparece la epopeya del general Lavalle, ¿no? El general Lavalle fue un general de la Independencia que en las luchas intestinas que tenía Argentina huye hacia el norte y cuando llega a una de las provincias del norte lo matan. Lo matan a través de una puerta. Está él refugiado en una casa y parece que tiraron desde el lado de afuera
y no se sabe muy bien cómo fue. La cuestión que quedó muerto. Esto ha sido motivo de mucha especulación histórica también, si el tiro entró por la cerradura, porque la bala no podía pasar por el grosor de la puerta y todo. Hubo mucha especulación con esto. La cuestión es que sus hombres, 120 hombres, y Damasita Boedo, que era su mujer, deciden que el cadáver, para que no sea profanado por los enemigos, deciden llevarlo a Bolivia, a Tarija. Y entonces van deambulando con el cadáver, escapando de los enemigos, llevándose ese cadáver para que no caiga en poder de los otros. El cadáver se echa a perder y en un momento del camino lo tienen que descarnar, así que lo bajan a un arroyo, lo descarnan allí, juntan los huesos y siguen ese peregrinaje. Como nos damos cuenta, es una epopeya, ¿cómo podría decir? Es una epopeya casi sin sentido, porque están salvando, ¿qué? Un cadáver, ¿no es cierto? Nada más que eso. El honor de un cadáver. Bueno, es para él esa epopeya es un poco el paradigma de lo que es el ser argentino, ¿no? Que se larga a epopeyas que no tienen buen final y muchas veces no tiene sentido. Esa epopeya inútil, ¿no? Entonces él describe toda esa epopeya. Esa sería la segunda historia que está mechada con la primera. Y la tercera es el informe sobre ciegos, donde él baja realmente a las profundidades del subconsciente y muestra una pesadilla demencial, ¿no? Donde los ciegos representarían esa zona oscura que hay en la vida. No tiene nada que ver con los ciegos de la realidad, ¿no? Esa epopeya oscura, y entonces eso hablaría del mundo oscuro, que ese mundo que para él era inasible para la ciencia, siempre estricta, matemática, ¿no? Ese mundo inasible, oscuro, que él ve que está detrás de todas las cosas, el mal, ¿no? La presencia del mal. Él dijo en aquel momento, y eso habla de su evolución espiritual, le dijo a un periodista, de lo único que estoy seguro es de que el mal está organizado. Es decir, que responde a una mente, responde a un pensamiento. Quiere decir que en ese libro, en Sobre Héroes y Tumbas, él vuelca todo lo que no podía volcar a través de la ciencia. Es decir, cuando él era científico no podía llegar a expresar todo eso, sí. Y eso es lo que expresa luego a través de esta obra. Así él que dice en uno... Sí, tres en una son. Tres en una, sí, son realmente tres novelas independientes. Incluso el informe sobre ciegos, hubo una editorial, el Centro Editor de América Latina, que lo publicó como si fuera una novela aparte. Claro. ¿No? Lo pidió para publicar como una novela aparte. En relación a esto, él dijo, los hombres escriben ficciones porque ansían la eternidad y deben morir. Porque desean la perfección y son imperfectos. Porque anhelan la pureza y son corruptibles. Es decir, que la ficción para él era como una forma de descargar todas las contradicciones que él veía en el ser humano. Esas contradicciones que él veía dentro de él mismo. Y en esta novela lo consagra como escritor. Es un escritor de 3 novelas nada más, ¿no? El túnel, Sobre Héroes y Tumbas, y después Abadón el Exterminador, ¿no? Donde ya habla es una novela casi apocalíptica, ¿no? Donde muestra Abadón el Exterminador es el ángel exterminador del Apocalipsis, ¿no? Entonces Abadón aparece allí como una sombra sobre la ciudad de Buenos Aires y un poco él profetiza el apocalipsis que va a venir y que después fue los desaparecidos y todo eso, ¿no? Quiere decir que esa es la labor que él desarrolló como escritor en la parte novelística. Claro. No, la parte novelística. Tiene también una gran obra ensayística
que es Uno y el Universo, fue su primer libro de ensayos. Ese libro lo escribe cuando sale, justamente cuando abandona la ciencia, y hace una crítica muy importante allí de lo que es la ciencia. En Hombres y Engranajes eran una reflexión, después escribe Hombres y Engranajes en el año 51, una reflexión sobre el dinero, la razón y el derrumbe de nuestro tiempo, ¿no? Así lo tituló él. Quiere decir que tiene una serie de ensayos. La obra ensayística de él es muy importante. Tiene otro que se llama Heterodoxia. Es decir, tiene unos cuantos ensayos muy, pero muy interesantes, que comenzaron todos con Uno y el Universo, que recibió el Premio Municipal de Literatura, ¿no? Todos escritos muy críticos, ¿no? Sí, bueno, eso fue siempre una actitud de su vida. Por eso caía en esos pozos tremendos. Era un hombre que veía con tanta lucidez la realidad, ¿no? Es decir, que veía toda la problemática humana en su totalidad, que realmente su vida era un descenso permanente al infierno, ¿no? Él descendía al infierno y emergía. Descendía porque le dolía, llevó su tristeza y su angustia y su pesimismo al extremo, ¿no? Y después emergía con una gran esperanza también, porque era un hombre que, por ejemplo, lo escuchaban los jóvenes lo iban a escuchar, había muchísimos jóvenes que lo escuchaban. Cuando yo conversé con él me dijo: mire, yo todavía tengo esperanza porque yo tengo ya 90 años, dice, y acabo de hacer de poder dar una conferencia en Córdoba. Dice, se ve que en algún momento que estuvo bien dio una conferencia en Córdoba, dice, y había más de 1000 jóvenes escuchando. Y cuando hay 1000 jóvenes escuchando a un viejo, dice, como yo, entonces uno tiene esperanza en que la juventud ha captado el mensaje, ¿no? Quiere decir que fue un hombre íntegro, fue un hombre que actuó honestamente frente a su conciencia. Y por supuesto que tuvo sus críticas, porque no hay hombre que se destaque, sobre todo en mi país, en Argentina. Todo el que saque un poco la cabeza por encima, inmediatamente aparecen los que se la cortan, porque hay una gran mediocridad, ¿no? Que reina esa gran mediocridad y no toleran que un hombre pueda emerger como emergió Sábato. Hablamos más de él entonces enseguida de la pausa, aquí en Tierra Firme con Salvador de Lutri, la vida de este hombre argentino que dejó una herencia en su pensamiento, en su concepción del mundo, en su búsqueda de la esperanza, que enseguida seguimos charlando. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Entre el dolor y la esperanza, la vida de Ernesto Sábato marcó grandes picos de alturas y de bajones en ese sentido, porque era un hombre que se comprometía con su realidad. No hacía la plancha, como decimos por acá, por el Río de la Plata, sino que realmente buscaba que esa realidad cambiara, que tuviera otro destino. Sí, él fue un hombre de su tiempo y lo vivió intensamente. Lo vivió dolorosamente también, y vivió dolorosamente también todo el proceso que vivió la Argentina con los desaparecidos. Justamente cuando termina ese proceso, el gobierno del doctor Alfonsín le encomienda a él que encabece una comisión que estudie el tema. Y entonces estuvieron durante mucho tiempo una serie de notables,
estudiando el tema de los desaparecidos y escuchando los testimonios de los que habían sido torturados y de los que habían perdido a sus parientes, y pasaron un informe que se llamó el informe Sábato. En ese informe es muy interesante, porque de ahí vienen también muchos de los malos entendidos, ¿no? Hay que entender que todo país y toda nación está también a veces enceguecido por líneas de pensamiento, ¿no? Es decir, le bajan línea y se la bajan tantas veces que finalmente empieza a creer que eso es así. Él en ese libro, con mucha lucidez, habla de una teoría, la teoría de los dos demonios. Y lógicamente que esa teoría se la refutaron diciendo que no es lo mismo un movimiento guerrillero que se utilice todo el aparato del Estado para destruirlo. Y es verdad que no es lo mismo, que es diferente. Pero lo que él decía no era que eran dos demonios iguales, sino que había un demonio de un lado y un demonio del otro. Porque si bien ellos llegaron a contabilizar más de 8.000 desaparecidos, que es lo que registra, del otro lado hay 15.000 muertos por la subversión. Claro. Lo que quiere decir que había dos fuerzas que realmente eran destructivas y eran diabólicas también, tanto de un lado como del otro. Bueno, los avatares políticos hacen que se vea solamente una cosa y que se oculte lo otro, ¿no es cierto? Se trata de ocultar lo otro. Y Sábato lo que tuvo fue la honestidad de decir, mire, que de un lado había demonios, pero del otro lado no había santos. Claro. Eso es algo que no se lo perdonaron. No se lo perdonaron hasta tal punto que en la muerte el gobierno argentino estuvo ausente. Y esa ausencia marca también la pequeñez, ¿no? de quienes no llegaron a entender la grandeza de un hombre que marcó un rumbo en nuestro país. Recibió el premio Cervantes en literatura, pero era conocido mundialmente y su obra está traducida prácticamente a todos los idiomas, ¿no? Quiere decir que él fue honesto en su forma de actuar y de ser. Tuvo una entrevista donde se entrevistó el padre Castellani, Borges y él. Videla los invitó cuando, poco tiempo después de tomar el poder, él estuvo con Videla. Eso también se lo reprochan, pero él estuvo con Videla pidiéndole por intelectuales desaparecidos para que se aclarara dónde estaban y para que aparecieran. Es decir, fue para defender ciertas cosas. Claro. Siempre hay sectarismos para mirar, y esos sectarismos son malos, y esos sectarismos terminan por oscurecer lo que es la realidad. Yo que viví todo ese mundo, yo viví también, sé cómo se manejó todo eso. Yo estaba en la Facultad de Filosofía y Letras cuando se formaban los equipos de guerrilleros allí en la facultad, y yo lo conocía a Mario Firmenich y a todos los jefes guerrilleros, ¿no? Y uno sabe cómo se manejaban ellos y sabe cómo se manejaron los otros, ¿no? Entonces es muy difícil decir acá hay buenos y acá hay malos, ¿eh? Pero muy difícil, porque además había conexiones entre los buenos y los malos, ¿no es cierto? Interesante. Había conexiones, es decir, no es ni siquiera se puede hablar de que estaban en bandos totalmente opuestos, separados, ¿no es cierto? Hay muchas cosas por revisar allí en la historia que lamentablemente nadie quiere revisar. Y siempre aparece quien, incluso nos escribe en nuestro programa, influenciados por una historia oficial. Claro. ¿No? Pero que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Es decir, hay que analizar un poquitito el asunto con más ecuanimidad, claro, y tomando más distancia, ¿no? Tomando distancia y además sabiendo qué es lo que pasó. Entonces, él mantuvo esa línea de pensamiento, lo mantuvo hasta el final. Fue un hombre realmente que se jugó, porque hacer una comisión, presidir una comisión de investigación a un gobierno militar cuando todavía eran poderosos, ¿no? Porque no se puede decir que dejaban de tener poder, había que tener mucha, pero mucha valentía, y él tuvo esa valentía como para encabezarla y denunciar. Esto es muy importante. Ahora, para él, ir durante el tiempo que duró esta comisión a escuchar los testimonios fue también un bajar permanentemente al infierno. Estar, ¿no?, en contacto con situaciones muy dolorosas. Muy dolorosas. Siempre estuvo en contacto con esas situaciones dolorosas. Y bueno, ahí está. Sin embargo, el legado que nos deja es un legado positivo, ¿no? Ahora, yo tuve oportunidad de visitarlo
como dije, cuando ya tenía más de 90 años y tener una extensa charla con él. Hablamos de muchas cosas, hablamos de cine, hablamos de su obra, hablamos de su familia, de sus ancestros, de los viajes que había hecho a Europa. Hablamos de temas en comunes, ¿no es cierto? De aquellas cosas que a mí me interesaban y que él conocía. Estaba también Elvira, su última esposa, junto, una mujer muy inteligente es Elvira, estaba también en ese lugar. Conversando con nosotros, así que fue una charla muy, pero muy amena. Yo recuerdo que fui en una misión, digamos, protocolar. La misión protocolar duraba 2 minutos, ¿no? Y después yo me tenía que ir. Entonces Elvira me había dado 10 minutos, dice, mire, 10 minutos puede estar en la casa de él, era, ¿no? Es decir, en su casa. Así que llegamos, nos abrió la puerta ella y nos dijo, pasen. Y él estaba sentado en una silla tijera de esas que se abren y se cierran, sentado esperándonos, ¿no? Así que llegué y se paró, conversamos, le hice todo lo protocolar que tenía que hacer y le dije, maestro, ¿me permite salir un poco del protocolo? Y dice, sí, ¿cómo no? Y se entusiasmó. Entonces le dije, yo les aconsejé a mis hijos y casi les obligué en determinada edad a leer sobre héroes y tumbas, porque un poco es el fresco que usted nos ha dejado. Y empezamos a conversar. Y entonces él se volvió a sentar y dijo, siéntese, y le dijo a Elvira, hay que poner agua a calentar, ¿no? Como diciendo, hay que empezar a tomar algo porque esto va para largo. Así que Elvira trajo ahí algunas cosas y nos sentamos y conversamos, y podíamos haber estado conversando horas porque era muy entretenido y muy ameno. Yo, por respeto a él, a la hora y media más o menos me levanté, lo saludé y me fui. Claro. Pero un poco por respeto a él, la conversación no había declinado para nada. Y en ese momento, cuando estaba hablando de todas esas cosas, llegamos al tema de la fe. Y entonces le dije, bueno, usted fue agnóstico allá en el comienzo, habíamos estado hablando de Ingmar Bergman y del séptimo sello y de las dudas del hombre frente a Dios. Entonces, él era un entusiasta de Federico Fellini, pero Elvira le gustaba mucho más Bergman. Entonces, yo empecé a hablar de Bergman con Elvira y con él lo conocía muy bien, y hablamos del séptimo sello, que presenta un caballero que está en lucha con la muerte y con su incredulidad también. Y yo le pregunté directamente, bueno, ¿cómo es el asunto de su fe en este momento? Y él me dijo, mire, yo en este momento soy un cristiano anárquico. Yeah. Es decir, ¿qué quería decir él con esto de cristiano anárquico? Quería decir que él creía que Jesucristo, él creía en Jesucristo y en la doctrina de Jesucristo y en lo que Jesucristo había enseñado. Este es un gran paso, porque teníamos un ateo que militaba en el comunismo, un agnóstico, ¿no es cierto? Y llega a esta final conclusión. Pero que no podía, lo que él decía era que no podía encajar en ese momento en ninguno de las manifestaciones religiosas, ¿no? De las instituciones, no encajaba en las instituciones cristianas. Entiendo. Y eso me llevó a pensar también mucho en cuáles eran las razones, ¿no es cierto? Y bueno, es un intelectual de prestigio, de nota, que piensa, y muchas veces en los púlpitos, hay que decir, se dicen cosas que están reñidas con la razón y con una recta explicación de la fe. Y justamente eso es lo que a él le molestaba, ¿no? Hay que entender también que llega al cristianismo en la última etapa de su vida, claro, cuando ya está hecho realmente, ha hecho toda su carrera. Pero no obstante me dijo, pero mire, dice, me gustaría, estoy pasando los momentos de mi vejez, me gustaría que usted le dijera a la comunidad cristiana a la que pertenece que oraran por mí. Dice, porque yo creo en la oración de fe. Miramos. Y creo que es importante que oren por mí. Y Elvira se sumó y dijo, sí. Dice, la verdad que si él estuviera mejor, porque él no estaba bien, no tenía 90 años, dice, a nosotros nos gustaría concurrir. Dice, no en forma tal vez
continua, pero esporádicamente acercarnos, dice, porque nos hace bien. No indagué mucho más en eso, después le mandé algún material escrito para que lo tuviera y para que se lo leyeran. Él tenía problemas en la vista, tuvo problemas en la vista en la última etapa de su vida, por eso se dedicó a la pintura, ¿no? Pero me dejó una satisfacción, que fue un hombre tan honesto, como para saber rectificar sus propios caminos. Es decir, yo creo que el hombre que no cambia es un imbécil, ¿no? La vida nos va enseñando cosas y vamos cambiando nuestra forma de enfocar las cosas en nuestro pensamiento, evolucionamos, y cosas que a lo mejor afirmábamos hace 30 años, hoy nos damos cuenta que no es lo que nosotros pensábamos. Y creo que es justamente de sabios el poder rectificar el camino. Es decir, si alguien a los 70 años piensa exactamente lo mismo que a los 15, algo ha fallado en su vida, ¿no? Porque hemos madurado. Y él maduró también en el sentido espiritual y llegó a entender ciertas verdades del cristianismo. Él me habló de la ética de Cristo, ¿no? Con tantos problemas como él tenía acerca de la ética, leer el Sermón del Monte y leer la ética de Cristo para él era revelador. Era encontrar a alguien que realmente le estaba dando la razón en cuanto a los valores y en cuanto a la ética, eso que había sido su lucha desde siempre. Y bueno, allí está. Finalmente entró en un cono de oscuridad su vida en sus últimos años, y ya, como dijimos en el programa pasado, 55 días antes de cumplir los 100 años, falleció. Y lo velaron allí donde él quería, en el club del barrio, allí frente de su casa, porque él amaba el barrio. Así que para mí fue una tremenda satisfacción poder hablar con él de cosas espirituales y poder escuchar de él cuál había sido su avance espiritual en su vida y a dónde había llegado en su reflexión acerca de las cosas espirituales. Mucha gente entra rápidamente, ¿no es cierto?, a la fe, y hay otra que le cuesta muchísimo, pero que cuando logró entrar se afirma y echa profundas raíces. Creo que Sábato entra después de una profunda reflexión y de grandes experiencias y de tocar realmente zonas muy oscuras del ser humano, y después de haber visto todo eso, tenía la imparcialidad de mirar las cosas desde afuera, ¿no? No de embanderarse con nada, sino de mirar la condición humana como la condición humana era. Él no creía que había hombres buenos y hombres malos, sino que cada hombre tenía esa dualidad, ¿no?, de bondad y de maldad. A él le interesaba el ser humano como tal, y por eso abandona todas las ideologías, claro, y critica las ideologías, pero llega también a una conclusión espiritual. Y esto es lo importante, la necesidad de que el mensaje de Dios y de Jesucristo llegue al corazón de los hombres, porque es el único que puede realmente cambiarnos.
Escuchábamos de Mozart un quinteto K581, el tercer movimiento, que es un minueto, que tiene solo para clarinete y es lo que estaba acompañándonos para reflexionar en base a la conversación que hemos tenido sobre la persona de Ernesto Sábato, la segunda parte. ¿Desea opinar al respecto? Hágalo escribiendo el correo electrónico tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Reitero, tierrafirmertm.org, un sitio donde va a encontrar el audio para escuchar nuevamente el programa, la transcripción para leer el texto y también el archivo MP3 para descargarlo gratuitamente. En realidad todos los materiales se pueden descargar gratuitamente, no hay problema, se los estamos dando para que usted los pueda utilizar para multiplicar los efectos de este programa y que otros también sean beneficiados con ello. www.tierrafirmertm.org. Si prefiere una carta al modo tradicional, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nos vamos despidiendo y nos encontraremos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más Tierra Firme.